Parafraseando a Lionel Richie, Putin es un fracaso 1, 2, 3 veces. Y todos nos reímos de ti. Eso es según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha calificado a Putin como un triple fracaso por las decisiones estúpidas que ha tomado y que han puesto a Rusia al borde del colapso. Para empeorar las cosas, Macron fue más allá y lanzó una bomba a Putin al armar a Ucrania, preparándola para rematar el fiasco de invasión. Macron expuso todo en X por el 4º aniversario de la fallida invasión de Putin y afirmó: «Esta guerra es un triple fracaso para Rusia, militar, económico y estratégico». Macron no se equivoca. Y conforme avancemos en el video, vamos a exhibir qué tan mal ha fracasado Rusia en esos 3 frentes. Por ahora, iniciemos con el primer fracaso, el militar. Macron resume la situación militar rusa con una cita que apunta al núcleo de la invasión de Ucrania por Putin. Más de 1.200.000 de soldados rusos han muerto o resultado heridos, la mayor cifra de bajas rusas desde la Segunda Guerra Mundial, declara en X, y agrega que Rusia ahora está recurriendo a contratar gente del continente africano, muchos de los cuales no tienen entrenamiento militar, solo para poder mantener la ilusión de la ventaja de efectivos de Rusia en Ucrania. Lo que vemos aquí es la desesperación de Putin, y la contratación de soldados africanos va mucho más allá. Como informó el Atlantic Council el 19 de febrero, Rusia ha contratado a alrededor de 20.000 supuestos soldados de todo el mundo desde que Putin lanzó su invasión. Muchos de estos soldados son de ex-repúblicas soviéticas y países pequeños del sur de Asia y Medio Oriente. Cada vez más llegan del continente africano, mientras Putin engaña a africanos para que luchen por sus intereses, diciendo que Rusia ayuda a sus países. Más de 1.400 ciudadanos africanos ahora sirven en el ejército de Rusia, aunque ya se ha reportado que alrededor de 1/5 parte de ellos murió. Quienes caen en la trampa del Kremlin acaban sirviendo con soldados rusos que los tratan como perros maltratados. Según el Atlantic Council, Rusia etiqueta como desechables a los soldados africanos y otros reclutas extranjeros, mostrando su búsqueda de carne de cañón en cualquier lugar. El creciente número de reclutas africanos, naturalmente, está encendiendo las alarmas en todo el mundo, pero Putin puede ver todo esto como una señal de la fuerza militar de Rusia, un ejemplo de qué tan profundo se extienden los tentáculos de Rusia hacia otras naciones. No lo es, ni de cerca. Rusia depende más de soldados extranjeros porque Putin ha liderado una campaña fallida que ha costado tantas vidas rusas que el Kremlin ahora lucha para reemplazar a los que pierde en Ucrania. Macron tiene razón al afirmar que la invasión de Putin fue un fracaso militar, como refleja el estado actual del reclutamiento en Rusia. Por primera vez desde que Putin inició su supuesta operación militar especial, Rusia pierde más soldados de los que recluta. RBC Ukraine informa que funcionarios occidentales afirman que Rusia ha perdido más soldados en Ucrania de los que pudo reclutar en los 3 meses previos a febrero. Si el reclutamiento de Rusia en esos meses está entre 30.000 y 35.000 personas, eso te da una idea de qué tan extensas han sido las pérdidas de Rusia en Ucrania hacia finales de 2025 y entrando en 2026. Putin está tan desesperado que podría verse obligado a movilizar a Rusia para la guerra, sacrificando apoyo político por el sueño imposible de tomar Ucrania. Pero es probable que tenga que hacerlo. Como informó Army Inform el 21 de febrero, Rusia aumentó los pagos que está ofreciendo a los voluntarios que firman contratos militares de 1,5 millones de rublos a 4,5 millones de rublos, lo que equivale a un aumento de alrededor de $19.500 a más de $58.000. Rusia no lo hace por tener mucho dinero. Macron dice que el segundo fracaso es económico. Pronto hablaremos de eso. Rusia sube los pagos por desesperación, ya que pocos se unen a una guerra donde la estrategia de Putin es tener superioridad de efectivos. Súmale a todo esto las pérdidas de equipo, que el Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que ascienden a más de 11.700 tanques, casi 800 aviones y helicópteros, y más de 24.000 vehículos blindados, entre muchísimo más, y solo podrías llegar a una conclusión. El ejército ruso es más débil que antes de la guerra de Putin. Los soldados que Rusia tiene ahora son carne de cañón sin entrenamiento, apenas capaces de correr hacia donde se les ordena antes de ser destruidos por las defensas de Ucrania. El equipo militar ruso, o lo que queda, suele ser muy antiguo. Y, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha tirado más de $124.6 mil millones en equipo militar que ha perdido en Ucrania. Y ni hablemos de todo lo que ha gastado en fabricar equipo nuevo que pronto también se va a perder. Eso nos lleva al segundo fracaso de Putin, la economía.
Seguiremos apuntando a la economía de guerra rusa. Macron afirma en su publicación en X que seguirán firmes con las sanciones y acciones contra la flota fantasma, destacando que estas han sido clave en los problemas económicos actuales y futuros de Rusia. Las sanciones han aumentado el daño económico causado por el gasto bélico de Rusia, que tras 4 años superó el $1 billón y el estancamiento que ahora envuelve a toda su economía. En un minuto llegamos a ese estancamiento. Primero, Rusia está siendo presionada constantemente en el frente de las sanciones. Según Castellum, actualmente Rusia está siendo blanco de 26.655 sanciones que se han implementado desde 2014. Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Suiza, Francia, Australia y Japón contribuyen a estas sanciones al igual que la Unión Europea o Unión Europea de la que Francia forma parte. De estas 26.655 sanciones, 23.960 se han implementado desde que Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Se estima que esas sanciones, incluso cuando no se aplican tan bien como podrían, le han costado a Rusia al menos $450.000 millones entre febrero de 2022 y junio de 2025. Es probable que la cifra ya supere los $500.000 millones, pues desde junio se agregaron más sanciones. Y llegarán más, como dijo Macron. El 24 de febrero, Reino Unido anunció un paquete histórico de sanciones por el 4º aniversario de la guerra. El país anunció casi 300 nuevas sanciones, varias dirigidas a las exportaciones de petróleo ruso, sus ingresos energéticos y empresas que suministran equipo militar para la guerra de Putin. Estas sanciones, junto con el alto gasto bélico de Rusia y otras medidas como las propias sanciones voladoras de Ucrania, que devastaron el sector petrolero ruso, han llevado al país al colapso económico por los fracasos de Putin. Como informó The Guardian el 6 de febrero, la economía de Rusia oficialmente está estancada. Después de un par de años de crecimiento que solo existió por el complejo militar industrial que creó Putin, el crecimiento del Producto Interno Bruto, o PIB, de Rusia se ha estancado. Ese crecimiento del PIB fue de apenas 0.6% en 2025, e incluso las mejores estimaciones del Fondo Monetario Internacional proyectan que el crecimiento del PIB de Rusia en 2026 solo llegará a 0.8%. Y eso parece ser el mejor escenario posible. No es como si Rusia estuviera en posición de revertir esta tendencia, al menos no rápido. Ya mencionamos que el país ha tenido más de 1.2 millones de bajas en Ucrania y el impacto militar en Rusia. Pero esta pérdida masiva ocurre cuando Rusia atraviesa una crisis demográfica con escasez de mano de obra y mayor dependencia del trabajo migrante, poniendo en riesgo su identidad por la invasión de Putin en Ucrania. Como dijo el doctor Marek Dubrovsky, de Bruegel a The Guardian, Rusia carece de potencial para crecer rápido. El clima empresarial por la guerra influye en esto. La historia principal aquí es la demografía a largo plazo. No ha cambiado. La inflación en Rusia ha estado muy por encima de la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos, desde finales de 2023 superando el 10% durante varios meses en 2025. Rusia está tratando de tapar sus huecos financieros con medidas de corto plazo y dañinas, como aumentar el impuesto corporativo del 20% al 25% y subir el IVA del 20% al 22%. Lo que significa que Putin le está pasando el costo de su fracaso a su propia gente, mientras Rusia genera cada vez menos ingresos bajo el peso de las sanciones. Aún así, Putin invierte miles de millones en una guerra sin logros estratégicos para Rusia en años. Eso nos lleva al tercer destino, el colapso estratégico de Rusia. Pero antes, y recuerda que aún falta la bofetada en forma de bomba de Macron a Putin, estás viendo The Military Show. Hay mucho más de dónde salió esto, así que asegúrate de suscribirte si te está sirviendo nuestro análisis. Ahora, en el lado estratégico, podríamos hablar largo y tendido de cómo Rusia no ha logrado avances notables en Ucrania, y desde luego, ninguno que pudiera considerarse que cambie el rumbo de la guerra desde hace más de 3 años. Ese es el fracaso de Putin, quizá un cuarto extra si quieres. La acusación de Macron sobre el tercer fracaso de Putin se refiere a la caída del poder geopolítico de Rusia tras invadir Ucrania. Dejemos que Macron lo explique. Ha fortalecido a la OTAN, la misma expansión que Rusia buscaba impedir, ha galvanizado a los europeos que esperaba debilitar y ha dejado al descubierto la fragilidad de un imperialismo de otra época. Macron afirmó en su análisis: Ucrania es la primera línea de defensa de nuestro continente, por eso Francia y Europa la apoyan firmemente. El fortalecimiento de la OTAN es el mayor fracaso estratégico de Putin. Es el único fracaso del trío de Macron que Putin se le atragantará más que cualquier otro.
Cuando Putin invadió, dio muchas razones para hacerlo. Se afirmó que Rusia quería desnazificar Ucrania, aunque en realidad buscaba ocultar motivos como la creencia de Putin de que Ucrania nunca debió ser un Estado soberano, ignorando el colapso de la Unión Soviética. Pero tras toda esa fanfarronería, Putin ocultaba un miedo específico: la expansión de la OTAN. La revista Journal of Democracy lo destacó en un artículo poco después de la invasión de Putin. Explicaba que Putin quería que el mundo pensara, como él, que la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas era la razón por la que envió 200.000 soldados a Ucrania a violar, saquear y conquistar. Según se reporta, varias rondas de ampliación de la OTAN han llevado a Putin a la agresión, como sus ataques contra Georgia en 2008 y su campaña inicial de agresión en 2014. Aunque hay más pasando tras bambalinas en Rusia, Putin prefiere que su narrativa sobre la OTAN se difunda, ya que en parte es cierta. El líder de Rusia temía que la OTAN se expandiera más hacia el este y se acercara a las fronteras rusas, y que Ucrania bien podría ser una de las naciones que buscara unirse a la Alianza de Defensa Colectiva. Al final, es revelador que una de las muchas exigencias de paz de Putin para la guerra en Ucrania sea que nunca se le permita a Ucrania unirse a la OTAN. Putin ve a una OTAN más grande como una amenaza para Rusia. Pero, ¿adivina qué generó la invasión a Ucrania? Una versión más grande y mucho más activa de la OTAN. Desde el inicio de la guerra, Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN. La adhesión de Finlandia es lo opuesto a lo que Putin deseaba, ya que Finlandia tiene una frontera con Rusia de 1.340 kilómetros, o sea, como de 830 millas. Si Putin invadió Ucrania para evitar que la OTAN pusiera las manos en un país importante que limita con Rusia, lo único que realmente logró fue que la OTAN pusiera las manos en un país importante que limita con Rusia. La OTAN ya está en el flanco occidental de Rusia, por lo que uno de los principales objetivos estratégicos de Putin en la llamada Operación Militar Especial fracasó. Y más allá de fortalecerse en términos de su membresía, la OTAN también se ha vuelto una amenaza mucho mayor, en el sentido de que sus miembros despertaron ante la amenaza que ahora representa Putin, particularmente en Europa. En la OTAN nadie cree que Putin se detendría en Ucrania si Rusia gana. Macron sugirió esto al decir que Ucrania es la primera defensa de Europa. Por temor a que Putin avance, los miembros de la OTAN están invirtiendo más que nunca en sus fuerzas armadas. Hace unos años, varios miembros europeos de la OTAN gastaban menos del 2% de su PIB en defensa. Ahora, la mayoría cumple o supera esa directriz de la OTAN, y peor aún para Putin, la directriz ha cambiado. Ahora la OTAN les está diciendo a sus miembros que deberían estar gastando el 5% de su PIB en defensa y en costos relacionados con la defensa, y muchos están planeando hacer justo eso. Los miembros de la OTAN prometieron en una cumbre en junio de 2025 que llegarán a la marca del 5% para 2035, lo que en última instancia equivale a más de 2 docenas de países construyendo fuerzas armadas más fuertes como parte de una organización de defensa colectiva que se está preparando para plantarle cara a Rusia. La OTAN se prepara para un conflicto en el Ártico, dice el Financial Times, y la inclusión de naciones nórdicas ayuda en esto. Se menciona que la Unión Europea podría crear un muro de drones en Europa. La Unión Europea y la OTAN comparten 23 miembros, por lo que una guerra de drones de la Unión Europea sería también de la OTAN. Esta es una historia de terror de la OTAN que Putin siempre temió que ocurriera. La invasión de Ucrania, que se suponía que iba a evitar que esa historia se hiciera realidad, en cambio ha llevado a que se escriba el capítulo final, ya que ahora la OTAN es más fuerte en Europa de lo que ha sido en décadas. Eso, más que cualquier otra cosa, es el legado que Putin va a dejarle a Rusia. Además de paralizar al ejército y arruinar económicamente al país, el tercer fracaso de Putin dejó a Rusia estancada geopolíticamente, pues todas sus opciones estratégicas previas a Ucrania se han agotado. Es el momento ideal para ayudar a Ucrania a aprovechar los fracasos de Putin. Como mencionamos, Francia decidió hacer eso. Mientras Macron exponía ante el mundo el triplete de fracasos de Putin en la guerra de Ucrania, Francia hizo algo que permitirá a Ucrania golpear a Rusia más fuerte que nunca. Ya cayó el martillo. En específico, el ASM Hammer, que ahora está llegando a Ucrania en cantidades récord, algo que Putin pensó que nunca vería. El 25 de febrero, RBC Ucrania informó que Francia completó la transferencia a Ucrania de un paquete récord de kits de bombas guiadas ASM Hammer. Estos kits son compatibles con un montón de aeronaves que Ucrania tiene en su arsenal, incluyendo el F-16, el Mirage 2000 y el MiG-29, además de los cazas Rafale, de los cuales Ucrania firmó un acuerdo para obtener hasta 100. Solo nos falta saber qué significa ese paquete récord en números puros, información que también compartió el Ministerio de Defensa de Ucrania. Pero podemos especular. Por ejemplo,
Sabemos que Francia aumentó su producción de bombas ASM Hammer en un 30% en 2025, según reportó el medio United 24. Eso equivalió a que Francia fabricara 1.080 unidades en 2025, en comparación con 830 el año anterior. Francia también acordó enviar 50 kits de bombas ASM Hammer a Ucrania cada mes, sin falta. Quizá esa sea la parte récord del paquete. La primera de esas entregas mensuales pudo llegar en enero como adelanto de un año, donde Francia dará a Ucrania 600 de los más de 1.000 ASM Hammer que fabrica. Sea cual sea la cifra, el ASM Hammer es lo último que Putin quiere ver en los aviones de combate ucranianos. Estos kits especiales para bombas le permiten a Ucrania convertir bombas tontas de 200, 50, 500 o 1.000 kilogramos, o 551, 1.102 o 2.204 libras en bombas de precisión, que se pueden lanzar desde unos 70 kilómetros o 43.4 millas de distancia del objetivo. El ASM Hammer permite a Ucrania atacar a Rusia con bombas lanzadas lejos de las líneas de combate, así que Francia entregó un arma que Ucrania puede usar para dañar la retaguardia rusa sin represalias. Los ASM Hammer de Francia se unirán al creciente arsenal de bombas guiadas que Ucrania desarrolla localmente. En junio de 2025, United 24 informó que Ucrania presentó su propio sistema de bombas planeadoras, similar al módulo universal de planificación y corrección que Rusia usa para fabricar bombas planeadoras y bombardear ciudades e infraestructura ucraniana. El sistema, apodado el CAP ucraniano, tiene un alcance de 60 kilómetros o 37.2 millas, y hay planes para aumentar ese alcance a 80 kilómetros o 49.7 millas. Si además le sumas el ASM Hammer a la mezcla, obtienes una versión de Ucrania que puede golpear más profundo y con más fuerza dentro de los territorios ocupados. En el campo de batalla, esto implica destruir nodos militares clave, como puestos de mando, cuarteles de drones y concentraciones de tropas, esenciales para que Rusia coordine y ejecute sus asaltos de infantería. Y la falta de coordinación inevitablemente lleva a que mueran más soldados rusos frente a la defensa de Ucrania, cargada de drones, además de los que serán eliminados por las bombas francesas y sus equivalentes ucranianos. Vaya forma de patear a Putin estando en el suelo, Macron. Ya tambaleándose por ser llamado un triple fracaso, algo que ni puede negar, ahora debe ver cómo Francia entrega cifras récord de un arma aterradora al país que no logró derrocar. Ucrania se fortalece y Rusia se debilita. Cada día que sigue la guerra, los fracasos militares, económicos y estratégicos de Putin empeoran. Rusia está arruinada. Todo es culpa de Putin. Y a estas alturas, Putin ya debe estar harto de ver a Emmanuel Macron. Fue solo un par de semanas antes de la publicación de Macron en X y la entrega récord de bombas ASM Hammer que Francia hizo algo realmente loco por Ucrania. ¿Quieres saber? Ponte el cinturón y mira nuestro video que lo explica. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para no perderte las novedades sobre cómo Europa apoya a Ucrania contra Rusia. Gracias por ver.